¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña, o mejor dicho, una primera vista. Y esto es gracias a Cubicle 7, que ha sacado el juego de rol de Warhammer, El Viejo Mundo. Próximamente también por ahí se alcanza a ver a la distancia de que va a salir en español a través de Devir, parece ser. Esta es la guía del Game Master. Todavía es la versión en trabajo. Esta se está trabajando porque sale a la venta hasta el invierno. Hay que esperar tanto tiempo, ¿por qué verlo antes? Bueno, estas son las primeras impresiones, lo vamos a ir descubriendo juntos. Y hay manera, claro, de conseguirlo antes. Acompáñenos. Cubicle 7 ha tomado los derechos, la licencia para poder trabajar en los juegos de rol basados en todo lo que es Games Workshop, desde Warhammer 40.000, varias versiones de hecho de ese universo de Warhammer 40.000. También tenemos Age of Sigmar y Warhammer, el juego de rol, el estándar, digamos, el clásico de fantasía que conocíamos en su ya ahora cuarta edición. Pero cuando anunciaron El Viejo Mundo de Warhammer, muchos brincaron, de emoción claro, y por otro lado de confusión. Oye, ¿que no existe ya un juego de rol de Warhammer Fantasy? Sí, efectivamente existe, pero este está ubicado muchos años atrás, donde todavía la presencia del caos no era tan imponente. Era apenas una sombra que se alcanzaba a ver por ahí en los bosques. Nuestro libro, si se dan cuenta, tiene muchos asteriscos y símbolos donde deberían ir nombres de personas, y esto es porque, como les digo, este trabajo todavía está en proceso. De hecho, la última revisión que se hizo de este libro fue justo un día antes de que yo lo recibiera. Y ya está aquí. Y también estamos apoyando a Cubicle 7, encontrando errores por aquí y por allá, algunas contradicciones, algunos datos repetidos, cosas por el estilo, y lógicamente faltas de ortografía. El libro promete ser bastante extenso, por cierto va a ser pasta gruesa, muy el estilo de lo que hemos visto de Cubicle 7. 170 páginas me parece que vamos a encontrar en el libro. En esta versión tenemos 163, pero sí va a haber algunos anexos que van a estar al final de los apéndices. Muy abundante en contenido, pero ¿qué realmente vamos a encontrar en esta guía? ¿Por qué no nada más nos quedamos con el manual de jugador? En mi primer paseo por el índice me di cuenta que teníamos aquí un catálogo de adversarios, es decir, enemigos, monstruos, cosas por el estilo, y también posibles aliados, NPCs o NPJs, y también vamos a tener todo lo que es la guía de campaña para jugar en Talabat. Para aquellos de ustedes que nos acompañaron en el paseo, en la primera vista del manual de jugador, se darán cuenta que sí, ya sospechábamos que iba a ser como el lugar de atención principal para iniciar nuestra campaña. Me gustan esos pequeños pedazos de datos de información como cartas que vienen anexados al inicio. Me recuerda mucho a la introducción que manejaron en el juego de rol de Broken Weave, también de Cubicle 7, más o menos el mismo concepto para introducirnos al mundo y las amenazas que hay ahí. Y sí, ese sistema de juego estaba basado en quinta edición de Dungeons & Dragons. Acá tenemos un sistema que es de casa. Me recuerda este sistema de juego de Warhammer, El Viejo Mundo, a Age of Sigmar. Tiene mecánicas muy similares y trata de arraigarse también a lo que era Warhammer El Viejo Mundo, de acuerdo a lo que Games Workshop nos ha dejado ver en sus libros de ejército, hablando del juego de miniaturas. Las primeras páginas de introducción nos explican cuál va a ser el seguimiento dentro de este libro. Me llama la atención efectivamente que hay una sección bastante grande dedicada completamente a adversarios y personalidades dentro de la ciudad, incluyendo una de contactos. Ya habíamos hablado sobre contactos, pero no nos dan realmente datos, y aquí vamos a encontrar con gran detalle muchas personalidades de Talagath. Y sí, ya vieron la primera falta de ortografía en el título, Talagath. En cuanto a la presentación, el arte, todo lo que es el diseño, impresionante, un excelente trabajo como siempre de Cubicle 7. Me gusta mucho la variedad de arte que tenemos. Vamos a ver algunas imágenes muy grimdark y otras un poco más relajadas, un poco más dentro de la ambientación de fantasía. Sí, hay una variedad de artistas que están colaborando en estos proyectos, pero sí nos dejan ver como entre líneas que vamos a tener como esos primeros pasos de avance del caos, de la contaminación del enemigo dentro de nosotros en el imperio. Y al reverso de esa misma mano vamos a poder ver como lo colorido de esa promesa de mundos de fantasía antes de que cayeran en la corrupción. Bueno, antes de que nos diéramos cuenta que habíamos caído en la corrupción. Nos van a platicar de Talagat, todo lo que fueron sus orígenes, qué podemos encontrar en las calles, cómo funciona el sistema de ley, la guardia local, digamos los primeros brochazos de nuestra pintura, lo que van a ser los colores que vamos a ver a primera vista, y esto nos va a dejar una impresión. Nos vamos a ir a varios sectores. No tenemos un mapa aquí de Talagat, pero me imagino que dentro de las portadas vamos a poder tener ese mapa, sino también en la caja de inicio de Warhammer El Viejo Mundo, ahí vamos a encontrar un mapa de Talagat.
Yo tengo una lista de peticiones. Después de haber leído el manual de jugador, sí me quedé con varios huecos. Yo quería conocer más sobre los antagonistas, los enemigos, obviamente sobre Talagat, sí. Pero lo más importante, el gran hueco que yo tenía es qué tipo de historias podemos contar. Sí, yo veo los libros, el juego de miniaturas y son batallas a gran escala. Digo, ¿este va a ser un juego de combate? ¿O va a ser un juego de investigación, misterio? Digo, es Warhammer, todo se vale, ¿no? Lo hemos visto, incluso en el universo de Warhammer 40.000. Pero conforme vamos leyendo y avanzando estas páginas nos damos cuenta de que sí hay una realidad oscura detrás de Talagath. Y tal vez el futuro del pequeño pueblo que nos vio nacer no sea muy colorido. Y justo antes de cerrar este capítulo de Talagath, vamos a ver una serie como de semillas de historia que me llaman mucho la atención. No pude evitar leerlas. Conforme estaba viendo las páginas, me di cuenta cómo están estructuradas. Nos dan un panorama de qué está sucediendo a primera vista, cómo pueden desarrollarse esos eventos y después en realidad qué está pasando atrás, y nos dejan como abierto un árbol de decisiones de mira, puede estar pasando esto, puede estar pasando esto otro, y muy al estilo del diseño de esas aventuras de Warhammer Roleplay cuarta edición, vamos a tener un camino, un árbol que se empieza a abrir como consecuencia. Así es que cada que vean una sección que dice The Plot Thickens, es decir, las cosas se complican, vamos a tener ahí cómo puede evolucionar esto hasta el último desenlace, el cual nos dejan muy abierto a nosotros. Después vamos a la sección de contactos. Esto ya lo habíamos visto en el manual de jugador, pero habíamos explorado el lado mecánico, es decir, cómo funciona al momento de crear tu personaje y cómo vas a anexar contactos a tu lista de ventajas que puedes tener tu personaje. Aquí vamos a explorar los que son nativos a Talagath, es decir, aquellos que vamos a poder encontrar aquí en la ciudad, y viene una gran colección de personajes muy detallados donde están su manera de pensar y también qué secretos tienen. Todo esto, claro, para ojos del Game Master solamente. Y también viene aquí cómo pudimos haber entrado en, digamos, servicio con ellos, o de qué manera podrían ellos debernos un favor, ¿no? Y estar ahí ayudándonos. Y en cierta manera, cómo es que se podrían ellos beneficiar de esto. Hay algunas caras muy honestas, las podemos ver en las piezas de arte, transparentan su servicio desinteresado a nosotros. Quiero imaginar que en un futuro, cuando tengamos más suplementos para este juego, vamos a tener otras guías de otros lugares alrededor, posiblemente Rakeland, cosas por el estilo, que nos den más contactos, más información que nos permita como arraigarnos a esos lugares. Después tenemos la sección de ser un Game Master. Aquí es donde empiezo a encontrar mucho empatía. Por un lado, con los nuevos, aquellos que no han tenido ni idea de lo que es un juego de rol y están entrando. La verdad es que sí se les da un muy buen tapete de bienvenida como de Game Masters. También como aquellos que solemos jugar el juego de miniaturas. Y aquí nos dice, oye, este juego está diseñado para utilizar mapas y miniaturas sin cuadros ni nada por el estilo, para que traigas tus miniaturas del viejo mundo y puedas representar esas batallas, esos encuentros. También tenemos una sección de advertencia de violencia. Sí, lo ataco, lo vuelvo a atacar, por no decir más feo. Y después saco mi hacha, y en sí es una advertencia para el Game Master de tú eres el Game Master, el que está en control y trata de medir la violencia, qué tanto tus jugadores van a ser susceptibles a esto, qué tanto quieren ver realmente, qué tan crudas van a ser las cosas. Después guían al Game Master en cómo crear una campaña, cómo manejarla, y los diferentes tipos de campaña que podemos tener, ese tipo sandbox en el que todo está abierto, y cómo diseñarlas a grandes rasgos. No vamos a encontrar grandes tablas como para poder llenar tus mundos y eso, no, son primeras impresiones. Y hablando de impresiones, también nos dice cómo crear personajes interesantes, es decir, que aquellos que se puedan encontrar nuestros personajes, cómo darles características que sean memorables, cómo manejar sus muertes y cómo manejar el engaño. Y realmente es ser un personaje bueno o realmente era malo, y tratar de ir por esa línea del medio. Ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Me gusta porque es claro, conciso y directo al grano. No nos va a dar, como te digo, una gran cantidad de información adicional que no nos va a servir de nada. Después nos dice cómo manejar el Green Potence, es decir, ese momento en el cual todos quedamos expuestos al mal, al verdadero mal, y eso nos une como grupo. Vienen también unos cuantos párrafos dedicados a cómo presentar a los jugadores, cómo es que se conocen o qué vínculo tienen. De ahí precisamente el Green Portents. Y después vamos a ir a una sección de cómo manejar las aventuras, los escenarios, si los personajes están en ciertos problemas, cómo darles una posibilidad siempre de escapar
en dado caso que ya sea, la decisión esté en ellos, ¿no? De enfrentar este mal o tener siempre la puerta abierta como para poder dar marcha atrás. Dentro de estas herramientas, entre comillas, para crear tus historias, me gusta cómo manejan los dark threads, vienen siendo como los hilos negros, o de ese como estambre que utilizan en las centrales de policía para poder conectar una cosa con otra, ¿no? Y sí, precisamente tenemos una sección de cómo están interconectadas las cosas en nuestra historia, que para nosotros como Game Master nos pueda servir como mapa mental, conocer a Talagath como la palma de nuestra mano. Y claro, todo esto está abierto a que nosotros podamos también jugar con esto y hacerlo más dramático. Y viene todo una guía para que nosotros podamos utilizar nuestra campaña, ir presentando poco a poco los elementos de manera que sean digeribles, que sean digamos fáciles de entender a los jugadores, y lo complicado sea más bien ya investigar sus diferentes teorías y llevarse esas sorpresas, el que hay detrás del telón. Así es que poco a poco estoy viendo esa pregunta que yo tenía al inicio de qué tipo de historias podemos contar. Me estoy dando cuenta que esto va mucho por el lado del misterio, resolver crímenes muy al estilo de Call of Cthulhu. Entonces también está arraigado en cierta forma con el Warhammer cuarta edición que nosotros conocíamos, el de fantasía. Dicho esto, el juego le abre ahora sí que las puertas también al combate. El juego está pensado también para ese enfrentamiento de miniaturas. El sistema de combate que vemos en el manual de jugadores es muy dinámico también y muy sencillo, muy fácil de comprender. En estas páginas de creación de aventuras sí nos damos cuenta que hay una fuerte inclinación a poner pistas sobre la mesa y cómo los jugadores deben seguir estas pistas y cómo manejar esos giros. Esta pista era la equivocada, te lleva a una trampa, o esta de casi te recompensa, pero tienes todavía que convencer a alguien más. Muchos momentos de interacción social con los NPJs, lo cual siempre se agradece mucho en las aventuras. A veces es puesto muy de lado por satisfacer esas necesidades como del combate directo, pero sí, claro, no nos podemos olvidar del combate, y aquí está precisamente prepararse para la batalla. Previo a esto, por cierto, hay una pequeña sección donde nos dice cómo convertir tu historia en Warhammer, qué elementos debes cuidar, algunos tips y maneras como puedes presentar una historia para que se sienta Warhammer. Entrando ya a lo que es cuestiones de combate, también vamos a ver algunas secciones de recomendaciones al Game Master de cómo mantener a tus NPJs, a los no personajes, a tus adversarios vivos, en dado caso, darles también una manera de escapar si la historia y el momento lo amerita. Dentro de esta sección también vamos a ver una tabla de cómo vamos a resumir nuestro combate, quién va primero, cómo se van a resolver las acciones de ataque, etcétera, y también cómo se van a resolver los daños. Esta tabla creo que es muy importante y la vamos a ver seguramente en la pantalla del Game Master. Ahora, aquí nos dicen cómo organizar nuestra partida en frente a jugadores que no han jugado antes, qué tanto les vamos a compartir de las reglas, es realmente necesario una sesión en la que tenemos que explicarles todo el contenido de las reglas, o esto se puede ir aprendiendo con, ahora sí que ya inmersos en la aventura. El autor de hecho nos recomienda la caja de inicio, que va a salir también a la venta más o menos al mismo tiempo que estos libros, y ahí vamos a encontrar una aventura en la cual vamos a ir presentando las reglas a los jugadores conforme van avanzando en la historia. Nos dan algunos tips de cómo organizar una primer sesión que sea dinámica, rápida, con personajes pregenerados, y si esto a final de cuentas cae en tierra fértil, les gusta la aventura, les gusta el juego, entonces ya pueden crear sus propios personajes. En la siguiente sección vamos a ver eventos aleatorios en Talagath. Vamos a tener dos páginas, me parece, completas con una tabla que podemos tirar con porcentajes para poder ver qué tipo de cosas se podrían encontrar nuestros muchachos, nuestros aventureros dentro de Talagath. Esto nos va a permitir entrenar o ejercitar nuestras habilidades de improvisación. Después entramos a los terrenos oscuros, señores. La presencia del caos, la verdadera amenaza. ¿En qué estado está actualmente? Porque sí, sabemos cómo se va a manifestar en el imperio dentro de 200, 300 años, pero los efectos de corrupción están siempre presentes y vamos a seguir estos caminos de la corrupción con esta sección. Nos dice cómo manejarlos, cómo se maneja esto de la tentación y cómo se maneja en diferentes razas. Los elfos tienen como obsesiones y defienden su orgullo, y ahí es donde está encerrado este mal detrás del caos. Al principio pensé que serían 2 o 3 páginas, pero no, viene con gran detalle porque para el juego va a ser muy importante poner esta semilla en la mente del Game Master, que pueda hacer conscientes a los jugadores de la amenaza que hay detrás de la corrupción. Me lleva inevitablemente a hacer esa conexión con los mundos de Tolkien y las fuerzas
de los anillos, por ejemplo, los poderes oscuros de los anillos del señor Sauron o bien de Morgoth. Aquí va a ser un poco más sutil, no es algo manifestado a ese nivel, pero sí que empieza con aquellos que están alrededor de nuestros personajes y con nuestros personajes mismos. Después tenemos una sección bastante detallada con armas mágicas, equipo mágico, cómo introducirlo a nuestras aventuras, a nuestras campañas y datos de algunas de estas armas, algunos ejemplos que podemos incorporar a nuestras aventuras. 2 páginas me parece, 2 o 3 páginas dedicadas a armas, después armaduras y otro tipo de artefactos, llaves, báculos, anillos, todo lo que puedas imaginarte, y también puertas abiertas para que nosotros podamos diseñar nuestros propios artículos mágicos. Algunas notas también importantes de cómo balancear el poder de estos artefactos, qué tan comunes son. Ese mundo de Warhammer no es ni completamente alta fantasía donde todo el mundo vuela y tiene ese tipo de efectos, más bien es un tanto oscuro. Algunos de estos artefactos nos dejan también semillas de historia como para poder crear aventuras alrededor de ellos. Después vamos a la sección de aliados y antagonistas y vamos a entrar aquí a categorías. Vamos a tener minions, brutes, vamos a tener campeones o aquellos adversarios de alto nivel. Y cada una de estas entradas que vamos a tener aquí manejan un perfil muy similar al que tenemos en nuestros personajes, con resumidos, digamos, van a tener sus habilidades listadas justo en la parte de abajo, pero sus atributos van a manejarse exactamente igual, y una descripción incluso de comportamiento, cómo van a reaccionar al momento que nuestros personajes se encuentren con ellos, motivaciones y naturaleza. Haciendo un conteo de páginas, esta es la sección más extensa del libro, donde vamos a encontrar grandes ejemplos de las criaturas normales y personas que podemos encontrar dentro de las ciudades, como campesinos, perros, gatos, miembros de la nobleza del imperio, las fuerzas militares y de defensa de diferentes sectores, ya sea del mismo Talagard o bien de Reikland, por ejemplo, caballeros imperiales, etcétera. Todos estos con gran lujo de detalle. Para aquellos que no están familiarizados con el viejo mundo, les pueda servir como una introducción al mundo y cómo interactúan, cómo encajan las diferentes razas dentro de lo que es el mundo del hombre, que es a final de cuentas donde iniciamos nuestras aventuras. Pero sí, como podemos traer personajes que sean, no sé, de Bretonia, elfos, enanos, todos estos, o halflings, por ejemplo, ¿qué papel juegan o cómo son vistos dentro de lo que es el territorio imperial, el territorio del hombre? ¿Cómo utilizar esta sección? Bueno, de entrada, si estás diseñando una aventura, una campaña, muy probablemente vas a recurrir a esta sección del libro todo el tiempo. Tomar notas, tratar de balancear los eventos para cuando lleguen los jugadores poder presentarles una aventura que se siente sólida, preparada y balanceada. Vas a tener ese grupo de, a lo mejor, francotiradores, preparando esa emboscada con un hechicero, un priest, tal vez. Y necesitas tener todos estos datos ya cuando menos en tu mente de cómo funcionan y poder sorprenderlos, sin tener que estar moviendo tantas páginas. Ahora, esa es una manera de usarlo. La segunda manera también, como lo vas a utilizar todo el tiempo siendo el Game Master, es consultando en el calor de la batalla. Sí, efectivamente, va a haber momentos en el que tienes que tomar decisiones, improvisar. Y es esta sección la que te va a llegar aquí a apoyar, a salvar la aventura muy probablemente, ya sea como resultado de una tirada en una de esas tablas de eventos aleatorios que nos lleve a buscar los datos de este personaje, o bien porque se necesitaba en ese momento, porque, ¿qué creen? Los jugadores se anticiparon y descubrieron un importante hechicero tal vez que está detrás de los planes del gobernador. Las piezas de arte vienen acompañando cada uno de estos recuadros de información. La verdad, muy bonitas piezas de arte. Hemos visto algunas de estas como que ya en miniatura, ¿no? ¿No les parece? El juego nos recomienda, el sí, poder utilizar miniaturas del rango del viejo mundo, de Warhammer el viejo mundo, pero realmente no es necesario. Esto sí le puede dar un poco más de riqueza, sobre todo a nuestros encuentros de escaramuza o grandes batallas en las que podamos participar, pero eso ya es como un valor agregado. Y seguramente aquellos que ya tengan ese trasfondo, que ya tengan ejércitos de Warhammer el viejo mundo, sí van a poder enriquecer sus partidas con esas miniaturas y esa escenografía, que se les caigan los pantalones a sus jugadores. Yo creo que esa es la intención, ¿verdad? Vamos a ver, por cierto, sección de hombres bestia. Gors, Ugors, Vestigors, Minotauros, incluso Sabuesos del Caos. Y vamos a ver también Dragon Ogres. Adversarios como estos hubieran sido impensables como para poder enfrentar con tu grupo de Warhammer el juego de rol cuarta edición, el de fantasía,
Y aunque aquí es todavía un alto riesgo, es peligroso enfrentar a estas criaturas conforme avanzamos en las páginas, es algo factible y lo podemos manejar gracias precisamente a este sistema de reglas. Después de esta sección, que por cierto son como especie de mini libros de ejército, vamos a lo que es goblins y orcos. También a gran nivel de detalle tenemos goblins, night goblins, orcos estándar, vamos a tener wereboys, chamanes y también bosses o jefes. Fuera de lo que es el recuadro de información, tenemos textos que nos ayudan a ambientarlos, cómo los vamos a presentar a los jugadores. Si es que sí, es como un manual de monstruos que vamos a tener aquí. La sección de muertos vivientes, vamos a ir desde los vampiros y los esqueletos estándar, como también nos vamos a transportar a los reinos de las arenas, lo que en el juego de miniaturas sería los reyes funerarios. Nos acercamos a las últimas páginas de este libro y nos vamos con un muy buen sabor de boca. Vemos por qué es tan importante esta guía del Game Master y sí, efectivamente llena esos huecos con los que nos habíamos quedado como a la mitad en ese manual de jugador. Pensando como Game Masters, ¿verdad? Si vas a ser jugador no necesitas más que el libro de jugador. Si vas a jugar como Game Master, este es obligatorio. Para alguien ya con experiencia como Game Master, muchas de estas secciones van a ser una lectura muy rápida, pero aún así muy recomendada porque te van a ambientar en lo que es la intención del juego de Warhammer El Viejo Mundo y los territorios, cómo han cambiado, o mejor dicho, cómo son antes de que cambien. Y digamos que las otras 2/3 partes del libro es información, una caja de herramientas que vas a estar necesitando constantemente para llevar adelante tus sesiones de juego, tus aventuras y tu campaña, esa visión completa de lo que es el viejo mundo. En este primer paseo por las páginas de este libro me quedo con la impresión de que el Warhammer El Viejo Mundo es un juego de rol pensado para poder incluir en esta nueva experiencia de juegos de rol a gente que no ha tenido contacto con un juego de rol anteriormente y necesita un sistema muy dinámico, muy ágil y al mismo tiempo con un trasfondo muy rico. Y por otro lado a jugadores tal vez de los juegos de miniaturas de Warhammer El Viejo Mundo, Warhammer Fantasy, lo que sea, que no han también tenido la experiencia de un juego de rol. Y el juego de cuarta edición de roleplay de Warhammer era demasiado intimidante por sus mecánicas de juego y también por la falta de combate. Aquí sí vamos a encontrar esa mezcla. En lo personal me está encantando. Mis expectativas de este juego eran muy altas, la verdad, y tenía miedo de que no llegara a esas expectativas, pero está llegando a ellas y en algunos aspectos las está superando. Más adelante, cuando ya esté cerca la fecha de lanzamiento, tendremos una reseña completa del sistema de reglas, ya también con algo de experiencia de juego, y les compartiré mi opinión final. Fuera de eso, queremos agradecer mucho a Cubicle 7 por la confianza y compartirnos estos documentos nuevos de Warhammer El Viejo Mundo para compartirlos con ustedes. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.